Reducción de precios en fija y en móvil, eso se pone preparado. En el caso brasileño, bueno, acá comenzó con el Plan Nacional de Banda Ancha, sobre todo con los planes de banda ancha popular. En el caso, Panamá, este salto es el incremento de la capacidad de transmisión de datos internacionales. De pronto los índices de capacidad se nos dispararon. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas públicas tienen un impacto. Y un impacto en el índice se puede ver. Es decir, que no es que acá lo estamos dejando la mano invisible, acá tenemos una tarea por cumplir y la podemos llegar a cumplir. Entonces, la conclusión al segundo punto. Vemos las transformaciones, vemos que América Latina está avanzando, pero que a pesar de que está avanzando tenemos una dicotomización, si se quiere, entre países avanzados y menos avanzados, y sobre todo lo que vemos es que hay países que de pronto pueden saltar dramáticamente en muy pocos años. El caso más interesante es Colombia, que saltó entre el 2004 y el 2011 19 puntos. Es decir, cuando tenemos una focalización en un cierto marco regulatorio de política pública, de pronto los índices de digitalización se nos disparan. Lo hemos visto en otros países, en otras regiones afuera de América Latina. Lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en Qatar. Es decir, que cuando los políticos se focalizan en el tema a lo largo de las preguntas que Rogelio estaba planteando, la digitalización avanza. Pasemos entonces ahora a México. Entonces está la figura de México en los 6 indicadores y en el índice, no nos dice mucho, pero lo que es importante es cómo los índices han cambiado en los últimos 8 años. La digitalización ha aumentado en una tasa compuesta de 4,5, la asequibilidad ha aumentado, porque los precios ya estaban bajos, pero se mejoraron. Se puede ver que la razón. Confiabilidad, que es la inversión, ha bajado. Porque la inversión por usuario, cuando usamos telefonía fija, móvil y banda ancha, pasó de 38 a 25. Nuevamente, no es que la inversión cayó en términos absolutos, porque se incrementó 50%, pero esto es lo clásico cuando ustedes, aquellos de banco que están familiarizados con la telefonía móvil, dicen que este es un sistema pay as you go. Uno invierte a medida que el volumen de usuarios se va incrementando. Pero esto al mismo tiempo, la respuesta al pay as you go es cuando la masa de usuarios explota, si no seguimos manteniendo, la economía de escala en la inversión de capital no es tan grande para apoyar la confiabilidad de la red. Y ahí se produce la situación. Por eso tenemos una tasa negativa. El número de terminales ha aumentado, coherentemente con lo que planteó Ernesto. La capacidad aumentó, sobre todo capacidad y velocidad de las redes. La utilización también a 4,5 de capital humano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos a ver la situación de México en función de la fotografía en el 2011, y lo que hicimos también es, basándonos en ese modelo económico que yo le estaba presentando anteriormente, ¿qué pasó desde el punto de vista del PBI generado en los últimos años en función del aumento del índice que se subió del 27 al 37, o sea, 10 puntos, y los empleos generados? El efecto es importante, es interesante. En términos de PBI acumulado, tenemos 27.000 millones de dólares. Desde el punto de vista del empleo años tenemos 570.000. O sea que el efecto que ha ocurrido en los últimos años ha sido importante. Y acá tenemos, obviamente, temas de efectos directos, efectos indirectos, efectos inducidos, efectos de construcción, o sea que tenemos todo mezclado. Efectos de inversión y construcción de redes, hay muchos efectos que cuando uno comienza a desdoblar comienza a ver que existe un impacto importante. Esta es la fotografía del índice al 2011 en México. O sea que tenemos una gran situación en la asequibilidad y después acá tenemos el problema de la confiabilidad, que no seguimos invirtiendo al nivel de lo que la asequibilidad y la masa de usuarios solamente no está. Esto es lo que nos crea la saturación. Utilización estamos bajos, capacidad de redes también estamos bajos, y capital humano estamos relativamente, cuando veamos la comparación, estamos utilizando. Ahora bien, ¿cuál es la figura o la fotografía adecuada que
tendríamos que tener. Le comparamos a esto con Noruega. Noruega es el país. Fíjense Noruega cómo ha trabajado esto. Noruega dice que en realidad el ecosistema de la digitalización es un conjunto de factores que tenemos que trabajar de manera coordinada. Si invertimos, si los precios nos bajan y si nos aumenta la accesibilidad, tenemos que seguir invirtiendo en las redes, tenemos que aumentar la utilización, que es lo que estamos haciendo con las redes, y tenemos que aumentar la capacidad de transporte. Esa es la figura. Ahora, claro, es adecuada compararnos con Noruega, no necesariamente, pero comparémonos con Chile, que es el líder latinoamericano. Y Chile está avanzando un poco en todas estas dimensiones, una situación un poco más desarrollada en estas con respecto a la situación de Chile. ¿Qué es lo que está ocurriendo a mí me parece? Hay ciertos factores limitantes en la digitalización de México. Primero tenemos una brecha de demanda que es muy alta. ¿Qué quiere decir la brecha de demanda? Fíjense, el trabajo que vamos a terminar con la banda de Perico para separar. Tenemos una cobertura de banda ancha fija del 62%. Quiere decir que el 62% de los hogares mexicanos pueden tener banda ancha. Y una penetración, cuando estamos en 15%. O sea que tenemos ahí claramente una brecha de gente que puede comprar pero no compra. Por factores de precio, por factores de acumulación digital, por factores de falta de relevancia en los contenidos. La banda ancha móvil no. O sea que tenemos un problema de brecha de demanda. Segundo, tenemos un retraso en la tasa de innovación digital. No hay suficiente innovación para alimentar la infraestructura que existe, aplicaciones, servicios y contenidos. Y estos son los rangos del Foro Económico Mundial, que muestran que estamos en México en el 81 y ha bajado de 69 en el 2010. Fíjense la cantidad de puntos que ha bajado. Posición 88 en el rango mundial de producción innovadora, 102 en producción científica, 90 en eficiencia e innovación. No quiero entrar en el tema del ruido que este indicador puede llegar a tener, porque tiene ruido. Tiene ruido, sobre todo porque hay un aspecto subjetivo en las respuestas que la gente da. Pero tomémoslo, como dice los gringos, a face value. Algo está ocurriendo, porque si no, no estaríamos. Tenemos una disminución en el nivel de competencia. Fíjense lo que está en el trabajo que hemos terminado para la CAP. Nosotros calculamos el índice de Herfindahl, que mide la intensidad competitiva del sector, para banda ancha. Banda ancha fija era 4.000. Y fue de alguna manera, estuvo mejorando porque la industria del cable en México ha entrado a ganar cuota y ya vamos a sacudir un poco la dinámica de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando sumamos la cuota de mercado, las cuotas de mercado de banda ancha móvil, sobre todo a índice, nuestro índice aumenta. Es decir, asumiendo que por la cuota de mercado de Telcel debe ser sumada a la cuota de mercado de Telmex y tiene banda ancha. Como no soy superior integrado, perdón, de alguna manera, los índices comienzan a subir. Cuanto más alto, menos competencia. Y aquí tenemos una situación muy fuerte. Y último, tenemos alto costo de definición. Esto es México, pero también es Estados Unidos, también es Inglaterra, quizás Inglaterra un poco menos en Holanda, pero existe un costo de definición. Redundancia organizativa, procesos lentos y burocráticos. Es decir, acá tenemos un tema de que hay una cantidad de factores que no nos están ayudando a aumentar la tasa con la cual la digitalización está incrementándose. Y si seguimos escarbando y viendo qué es lo que está pasando en los índices, vemos que el comercio electrónico, como porcentaje del comercio minorista, es un cuarto del nivel chileno. El uso de Internet es un poco más que la mitad. El acceso a redes sociales es más bajo, el capital humano estamos un poco más bajo y lo mismo en mano de obra calificada. Es decir, que esto, como se dice en Argentina, no hay tutía, estos son los factores duros, estos son los datos duros. Y acá nosotros tenemos un problema, porque acá no estamos construyendo el índice de utilización. Y ahí es porque está tan bajo. Y en el único área donde está más alto es en gasto de servicios de datos. Pero ¿qué ocurre acá? Lo que lleva a que el gasto de servicios de datos, que sería una indicación de la banda ancha móvil, no es por los gastos de datos, sino por los mensajes.
Y los mensajes de texto, fíjense que son más altos en México que en Chile. No sé si ustedes saben, pero el país que tiene el más alto volumen de mensajes de texto a nivel mundial es Filipinas. ¿Por qué? Que hay elasticidad cruzada entre los costos de telefonía y los costos de mensajes de texto. Entonces la gente, entre hacer una llamada local y mandar el texto, es mucho más barato mandar el texto. Entonces los volúmenes de texto crecen, pero por un problema de distorsión a nivel de precio. No necesariamente porque la gente está entrando en la bola de la banda ancha móvil. O sea que acá hay un problema de punto de vista de métricas. Finalmente nosotros decimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros digamos, nos movemos, olvidemos lo que hace un modelo, ¿no? Nos movemos al lado chileno. Nosotros mantenemos el nivel de asequibilidad que existe hoy en México y movemos nuestros parámetros de desempeño, nivel del índice, a lo que existe en Chile. Bueno, el payback, el retorno en hacer este tipo de cosas es un incremento de, esto hay que restarlo a lo que el sistema actual está generando, o sea, tenemos 18 mil millones de dólares en un año. Y desde el punto de vista de creación de fuentes de trabajo tenemos entre 500. Es decir, que acá hay un retorno claro a esta inversión, no solamente desde el punto de vista de la inclusión social, sino desde el punto de vista de la variable sectorial. ¿Cómo hacer? Salimos preparados. Elementos de la agenda. Acá yo pienso que lo que nosotros tenemos, que también, esto no es solamente México, en muchos países tenemos un problema de ineficiencia de la oferta y la demanda en el sistema, en el ecosistema. Es decir, que si nosotros pensamos, bueno, cuáles son los factores de producción que necesitan las empresas del sector para entregar servicios a los consumidores, sean estos individuos, empresas, hay ineficiencias en el acceso al capital, en la falta de interés de inversores, tanto domésticos y sobre todo extranjeros, hay bajo volumen de innovación para que esta producción sea capitalizada por las empresas del sector, y obviamente el sistema educativo no está generando suficiente talento para suplir las necesidades del sector. Tenemos cuello de botella. Y el otro lado lo que tenemos es brechas de demanda, en banda ancha, en computación y sobre todo falta de aprovechamiento intensivo del mercado de exportación. México está sentado al lado del mercado que los indios han luchado para capitalizar. Todavía la cuota de mercado de la industria mexicana con respecto al mercado estadounidense es mínima. De Brasil ya está preparándose a luchar con los indios por una cuota de mercado de consumo de IT en el mercado americano, y México está al lado, tiene menos distancia geográfica, no está en ningún lado. O sea que hay ineficiencia de la oferta y ineficiencia de la demanda. ¿Qué se puede hacer a esta altura del partido? La propuesta que nosotros estamos discutiendo en muchos países emergentes es decir, acá hay que crear algún tipo de entidad que desbloquee la situación que existe. ¿Y cómo podemos desbloquear? Estamos hablando de una agencia para el desarrollo del sector que ataque el problema a nivel global: telecomunicaciones, computación, innovación, educación, y que sea responsable ante el público. Esta es un poco la fórmula que Corea implantó en su momento, pero esta es la fórmula que muchos países están bien agresivos en este tema, están implantando. Cuando uno ve, por ejemplo, la estructura institucional brasilera, la Casa Civil en Brasil está asumiendo una responsabilidad muy importante con respecto al desempeño de la comunidad. Lo mismo ocurre en Chile, ocurría hasta que fue el cambio de administración. Ahora entonces, ¿qué hace esta agenda? Esta agenda se posiciona como institución intermediadora entre el sector privado y la multiplicidad de entidades administrativas del sector público para tratar de hacer avanzar los objetivos de desarrollo del sector. Y lo que tiene obviamente es el apoyo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo donde está, digamos, accountable o responsable ante lo que dice el Poder Ejecutivo. Y por último, algunos principios, así como los títulos. Esto no puede ser hecho por el regulador. El regulador regula, pero no hace política. La formulación de políticas debe ser responsabilidad de un solo ente, que cubra todo el sector. La planeación debe ser coordinada con todas las áreas del Estado. El énfasis, yo pienso, en principio, para tener un buen retorno, hoy por hoy, hay que trabajar sobre la brecha de edad. Porque la infraestructura está ahí, ya lo vimos. Tenemos la posibilidad de empezar a
desbloquear el acceso de grandes sectores de la población, sobre todo pymes, a la tecnología. El Poder Ejecutivo tiene que asumir responsabilidad y visibilidad en la promoción del desarrollo del sector. El objetivo es crear un marco institucional que provea certidumbre y estabilidad para que el flujo de capitales sea mucho más eficiente. Haya mecanismos de financiamiento donde el Estado debe cumplir un rol y sobre todo el gobierno debe elegir el marco sobre todo. No debe favorecer a campeones nacionales, debe proteger el sector de la. Estos son principios, obviamente, muy de alto nivel, pero de alguna manera, leyendo directrices, nosotros pensamos que el resto